Familia, ¿cómo están? Dios les bendiga. Les mando un abrazo. Continuamos con el estudio del desafío del amor. En esta ocasión, vamos a aprender que el amor es la palabra de Dios. Es uno de los desafíos más importantes, ¿verdad? Sabemos que los que ya hemos visto y que los hemos puesto en práctica, ¿verdad? Porque hemos llevado a cabo cada desafío nos han beneficiado mucho, ¿verdad? Y hemos ido aprendiendo cómo Dios nos ha ido revelando su corazón y el deseo que existe en Él de bendecirnos y de que nuestros matrimonios sean también bendecidos, sean transformados. Este es el desafío número 36. Ya casi concluimos con todo este libro, todo este estudio. Todavía faltan 4 desafíos. Pero lo más importante es que hoy vamos a aprender cuán importante es que la palabra de Dios debe de estar involucrada, nos debe de formar parte de nuestro diario de vivir. Debemos de estarla meditando y anhelando en nuestra vida. Así que quiero que me acompañes a la palabra de Dios, al Salmo 119, versículo 105, y dice: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Vamos a orar. Amado Dios, gracias porque tú eres bueno, gracias porque nos amas demasiado, tanto, Señor, que nos has dado tu palabra, Señor. No, hoy no hay nadie que pueda decir que no tiene en sus manos la palabra, Señor. En el nombre de Jesús, nosotros nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú de esa manera nos estés bendiciendo, Señor, y sigas obrando en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Eh, la palabra de Dios tal vez pueda ser considerada como un libro un poco difícil de entender, ¿verdad? Hay quienes lo consideran como un libro que hasta a veces se contradice. Hay otros que piensan que es un libro hasta aburrido. A diferencia de muchas personas, y la mayoría de ellas no tienen a Dios en sus vidas, es decir, no son creyentes, no son hijas de Dios o hijos de Dios, nosotros como cristianos somos sus hijos. Nosotros como sus hijos tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Y el Espíritu Santo es quien nos revela a nosotros su palabra. Él es esa luz que ahora nos permite poder entender y comprender cada una de sus palabras. Nos ayuda a poder escudriñarla y también nos ayuda a poder obedecerla. Para poder nosotros cumplir este desafío, familia, que es el amor, es la palabra de Dios, vamos a hablar de 3 pasos importantes, por así decirles. Y el primero es que nosotros debemos crear el hábito. Si es que no tenemos el hábito de leer la palabra de Dios, de meditarla, de estudiarla, nosotros tenemos que, en primer lugar, crear ese hábito. Si todavía no estás acostumbrado, es hora de comenzar a leer una porción de la Biblia todos los días, sin excepción. Lo ideal sería que lo leas o la leas junto con tu pareja, que los dos como esposos estén pasando tiempo leyendo la palabra de Dios y que los dos se propongan este desafío, ¿verdad? Si es que no lo tienes, y que generen o que formen este hábito en su relación. Lo ideal, repito, sería que lo hagan como pareja, pero si tu pareja aún no o no le interesa o le cuesta trabajo, tú empieza, tú ten la iniciativa y da el primer paso y fórmate este hábito. Eh, ya sea que tú lo realices por la mañana o por la noche, pero, o si puedes en la mañana y en la noche, que estaría genial,
pero por lo menos que lo hicieras una vez durante el día y que así tú te mantengas y que seas constante. El Salmo 119 en el versículo 10 y 11 dice así la palabra de Dios: yo te busco con todo el corazón. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. La palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos de anhelar la misma palabra, ¿verdad? Nosotros debemos desearla. ¿Y con qué finalidad o por qué Dios quiere que nosotros seamos constantes en el estudio de su palabra? ¿Por qué Dios quiere y desea que nosotros aprendamos su palabra? ¿Por qué Dios quiere que nosotros practiquemos su palabra? Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, estamos conociendo su voluntad. Y cuando nosotros la ponemos en práctica, le estamos glorificando. Pero también eso nos lleva a no pecar contra Él, nos lleva a ser sabios, a tomar buenas decisiones en nuestro matrimonio. Nos lleva a tomar decisiones aún en otras áreas de nuestra vida. Entonces, lo que Dios desea es que nosotros no pequemos contra Él principalmente. Y nosotros sabemos que cuando pecamos contra Dios, no solamente lo ofendemos a Él, que es lo más grave, ¿verdad? Sino que también ofendemos a nuestro prójimo y también atacamos nuestra propia persona. Y nosotros lo que hacemos es caminar dándole la espalda a Dios. Entonces nosotros debemos crear este hábito de leer la palabra de Dios para que nosotros tengamos atesorada la palabra de Dios aquí en nuestra mente, en nuestro corazón, y constantemente al ir caminando en esta vida la estemos considerando y la estemos obedeciendo y estemos tomando decisiones que glorifiquen a Dios y que sean de bendición para nuestra familia, para nuestro matrimonio, para la misma sociedad. La Biblia nos enseña que tenemos que hacer esto. Esto es lo que hacía el salmista. Por eso es que Dios usa su misma palabra para bendecirnos. Los que tienen un patrón constante de lectura de la Biblia, pronto descubren, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios en el Salmo 19:10, son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado. Son más dulces que la miel que destila el panal. La palabra de Dios es verdad, es la única verdad. La palabra de Dios es justicia, su palabra de Dios es justa. Para el salmista, su justicia y su verdad de Dios era más dulce que la miel, era más valiosa y más deseable que el mismo oro. Nosotros, cuando empezamos a caminar y a tener este hábito, vamos descubriendo y vamos saboreando la palabra de Dios, la vamos disfrutando y la empezamos a desear. Ya no nos cuesta trabajo, ya no es una carga, ya no es algo pesado. Es todo lo contrario. Nosotros deseamos aprender la palabra de Dios. Cuando tú empiezas a formar este hábito, no te va a costar trabajo estar al pendiente de los estudios a las 8:30 de la noche para poder estar atento a ellos. No te va a costar trabajo el ir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Es más, vas a estar expectante porque lo que tú deseas es ese deleite, es ese sabor, le encuentras ese placer al escuchar la palabra de Dios, porque son verdad, porque son justicia, porque nos bendice, porque nos limpia, nos lava, nos transforma. Entonces todo eso es bendición para nosotros de manera personal. Y cuando nosotros la obedecemos y la vamos practicando todos los días, también es bendición para nuestra pareja, para nuestros hijos. Entonces, primeramente nosotros tenemos que crear el hábito. Amén, familia. En segundo lugar, nosotros también debemos buscar ayuda de otros. La Biblia, como hablábamos, es muy profunda y puede significar un verdadero desafío cuando uno comienza a conocerle,
cuando uno empieza a dar sus primeros pasos en el Señor como cristianos, como hijos de Él. Entonces, nos puede parecer un poco complicada, difícil, pero lo importante es empezar. Lo importante es pedirle a Dios que nos ayude. Lo importante es, como hablábamos anteriormente, es crear el hábito. Y conforme tú vas haciendo el hábito, también nosotros debemos entonces ahora buscar ayuda de otros. Es decir, nosotros tenemos que apoyarnos aún de los maestros en la iglesia, nos tenemos que apoyar del pastor o de las personas que conocen más de la palabra de Dios para a veces aclarar nuestras dudas. Y eso nosotros lo hacemos, nosotros salimos de muchas dudas, nosotros nos podemos sumergir en la palabra de Dios cuando no nos perdemos ningún estudio, cuando no nos perdemos ninguna predicación, cuando nosotros no faltamos a la iglesia, cuando nosotros estamos ahí pendientes, constantes en las cosas del Señor, nosotros estamos aprendiendo más, estamos nosotros conociendo más al Señor, estamos conociendo más su palabra. Por eso es tan importante formar también parte de una iglesia en donde la palabra de Dios se enseñe y se predique con fidelidad. Tenemos nosotros la gran bendición de que en nuestra iglesia, el movimiento al cual pertenece, que es Calvary Chapel, tiene este gran plus, por decirlo, tiene esta gran virtud que se enseña libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, palabra por palabra. Eso a los que escuchamos la palabra de Dios, a los que formamos parte de esta iglesia, nos bendice demasiado porque nos lleva a conocer, a escuchar la palabra de Dios, a aprender mucho de ella. Entonces, nosotros debemos de formar parte de iglesias donde se enseñe y se predique con fidelidad, donde se hable la verdad, donde no se use la palabra de Dios para otros fines o con otras intenciones, ¿verdad? A veces el predicador o los líderes predican la palabra de Dios en algunos lugares con la intención de verse beneficiados ellos mismos, manipulan la palabra para sacarle provecho, no con la finalidad de bendecir a los demás espiritualmente, sino para que ellos a veces obtengan ganancias. Nosotros debemos tener mucho cuidado. Entonces nosotros, si asistimos a iglesias donde se predica y se enseña la verdad con fidelidad, nosotros al escuchar cómo se explican los sermones y en las clases que se dan en los estudios bíblicos, nosotros obtendremos una visión más amplia y equilibrada de lo que Dios dice a través de su palabra. Aquí nosotros estamos cumpliendo este segundo punto, que es ser apoyados o tener la ayuda de otras personas o de otras fuentes, ¿verdad? Nosotros debemos de buscar la ayuda de otros y la obtenemos cuando nosotros estamos en un lugar como este que mencionamos, donde se habla la palabra de Dios y donde se glorifica a Dios solamente y donde el centro es Jesucristo. Además, también cuando tú te reúnes en una iglesia, tú también te puedes unir a otros que están en el mismo recorrido que tú, que también quieren esto, que también están buscando el aprender la palabra de Dios, porque nosotros deseamos más y más la palabra de Dios, como lo decía el salmista. Otros que están en el mismo recorrido que tú, que desean alimentarse con las verdades de las Escrituras, como dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Nosotros debemos mantenernos firmes en lo que estamos aprendiendo, porque estamos convencidos que es la verdad. Estamos tan convencidos que la obedecemos, la ponemos por obra y también la enseñamos a nuestra pareja, la enseñamos
a nuestros compañeros en el trabajo, a nuestros hijos, la enseñamos a las personas que Dios nos pone a nuestro alrededor. Estamos tan convencidos porque es real. Nosotros sabemos que hay mucha evidencia histórica, científica, que nos hace saber que la palabra de Dios es viva, que es verdadera. El tercer punto o el tercer paso y último a seguir para que nosotros logremos este desafío que el amor es la palabra de Dios es vivirla. Ya estamos formando el hábito, ya lo formamos más bien. Ya estás siendo apoyado o estás buscando la ayuda en otros. Ahora es vivirla. Como también nos enseña la palabra de Dios, que nosotros tenemos que tener ese deseo de aprenderla para poderla vivir, pero también para enseñarla. Nosotros debemos de dar este paso de vivirla. A diferencia de la mayoría de los demás libros que están diseñados para ser leídos y asimilados o digeridos, la Biblia es un libro vivo. Y nosotros los que somos cristianos lo sabemos muy bien, es un libro vivo. Nosotros fuimos transformados en el momento que venimos a Jesucristo y le recibimos como nuestro Señor y Salvador. Nosotros ya no estamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque Dios nos ha dado vida a través de su Espíritu Santo, por la fe en Cristo, por la fe de que nosotros hemos depositado en Él, que Él un día vino a este mundo, se hizo como uno de nosotros, es decir, se hizo un humano y padeció peor que todos los humanos y que murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día. Y que cuando Él ascendió a los cielos, después mandó a su Espíritu Santo y repartió dones. Y el Espíritu Santo ahora nos revela la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el que está en nosotros. El Espíritu Santo es el que nos hace saber que la Biblia es un libro vivo por lo que ha producido, lo que ha provocado en nosotros y en muchos, miles, millones de personas que también han creído en Jesucristo. Es un libro vivo porque el Espíritu Santo resuena todavía entre sus palabras. Cuando tú abres la palabra de Dios, por eso es que es una palabra viva, porque te habla Dios a través de la Biblia, te habla Dios y te transforma, te redarguye, te reprende, te enseña, te instruye, te corrige, te anima, te alienta, te consuela. La palabra de Dios transforma nuestras vidas. También sabemos que es un libro vivo porque a diferencia de otros escritos antiguos de otras religiones, su autor sigue vivo. Nuestro Señor Jesucristo sigue vivo. El Espíritu Santo vive en nosotros. Y sabemos que vive porque se transforma en parte de nosotros. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos añadidos a la iglesia. Y eso es lo que nos da esa certeza de que es un libro vivo. Santiago capítulo 1 versículo 22 dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. No es suficiente quedarnos en el segundo paso. No solamente es necesario formar el hábito y tener mucho conocimiento a través de estudios, a través de las predicaciones, a través de leer nosotros, aparte otros libros referente a la misma Biblia, libros teológicos me refiero. No es suficiente. ¿Por qué? Porque como dice aquí Santiago, nosotros podemos engañarnos a nosotros mismos creyendo que estamos bien delante de Dios por el hecho de que conocemos mucha Biblia, de que conocemos la palabra de Dios. No, nosotros tenemos que llevarla a la práctica, porque si no la practicamos de nada sirve. Lo importante es practicarla, porque el practicarla es sinónimo de fe.
es sinónimo de obediencia a Dios. Y eso lleva, cuando nosotros la practicamos, lleva a que glorifiquemos a Dios con nuestras obras. Como dice en Mateo, que la gente pueda darse cuenta que nosotros somos hijos de Dios por nuestras obras que hacemos. ¿Para qué? Para que glorifiquen al Padre. Cuando nosotros hacemos la palabra de Dios, la practicamos, también debe de haber en nuestro corazón esa motivación de que solamente Dios sea glorificado. No que nosotros digamos o presumamos que somos muy buenos. No, y si hay algo bueno en nosotros es por obra del Espíritu Santo que ha trabajado en nuestras vidas, pero es para que Dios reciba siempre la gloria. Por eso es necesario practicar la palabra de Dios. Mateo capítulo 7, versículo 24 y 25 dice: Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Cuando nosotros somos hacedores, cuando nosotros ya formamos el hábito, ya nos apoyamos de predicaciones, de estudios, de pedir aparte que tal vez nos expliquen más a la palabra de Dios, tal vez hasta tomes la decisión de ir a un instituto bíblico para aprender más la palabra de Dios. Y cuando tú obedeces y la practicas, eres un hombre prudente. Eres un hombre prudente que ha decidido tomar ese consejo para sobre el cual puedas echar raíces y de ahí tú construyas tu casa, de ahí tú edifiques tu hogar, hablando de matrimonios. Nosotros como esposos debemos echar mano de la palabra de Dios, basar nuestra vida de acuerdo a los consejos de Dios o a sus mandamientos, no de acuerdo a cómo construye el mundo su hogar. El mundo crea conjeturas, se apoya en sus propias opiniones, en sus propias experiencias, y ellos también están construyendo su casa, pero en lugar de cimentarla en la palabra de Dios, en la verdad, la están cimentando en la arena. Entonces también cuando caen las lluvias, crecen los ríos, soplan los vientos y azotan esa casa, ¿qué va a pasar? La van a derrumbar porque sus cimientos son muy frágiles, se desmorona, se deshace. Es más, es como si no hubiera cimientos. Están a la deriva. Y nosotros, los que obedecemos, los que practicamos la palabra de Dios, somos prudentes. Así nos llama la palabra de Dios. Así nos llama Jesús mismo. Entonces, cuando tu casa está fundada sobre la roca, que es la palabra de Dios, está asegurada contra la destrucción. Tú puedes estar tranquilo de que si tú estás confiando en Dios y tú lo estás obedeciendo, tu casa no se va a derrumbar. Tu hogar nunca se va a venir abajo. Así vengan los problemas que vengan, así vengan las crisis que vengan enfermedades, venga necesidad, vengan a veces hasta tentaciones, Dios te va a dar el poder, te va a dar la fortaleza para salir adelante. Vas a tomar decisiones sabias porque estás cimentado sobre la roca. Esto se debe a que Dios tiene el plan perfecto para todo y ha revelado estos planes en su palabra. Nosotros sabemos si necesitamos alguna orientación, necesitamos algún consejo, vea la palabra. La semana pasada estuvimos hablando de que busquemos mentores, ¿verdad? De que consideremos alguna persona, alguna amistad cristiana que ame a Dios, que le sirva y que conozca la palabra de Dios para que también nos aconseje. Esa es una forma de recurrir también a la palabra de Dios. Nosotros tenemos que recurrir a la palabra de Dios a veces para tomar decisiones aún más sencillas, prácticas, ¿verdad? Ahí están todos los consejos de Dios. Ahí está cómo podemos funcionar bien. Ahí está mismo cualquiera de lo que nosotros podemos practicar durante este tiempo, en esta vida. Dios tiene un plan para nuestra manera de administrar el dinero. Es más, si nosotros estamos mal en la forma de administrar, Dios nos enseña cómo debemos de administrarlo.
Dios nos enseña cómo debemos de conducirnos como trabajadores o empleados. Dios nos enseña cómo debemos de conducirnos como patrones, jefes o líderes. Dios nos enseña cómo debemos de criar a nuestros hijos, cómo debemos de lidiar con los conflictos todos los días, cómo debemos de aún de usar nuestro tiempo. Todo eso Dios nos lo enseña en la palabra. Por eso es que nos enseña que nosotros debemos aprender y vivir la palabra de Dios. Así es, familia. Para concluir, nosotros debemos de aprender de el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Por qué? Porque las parejas sabias construyen su casa sobre la roca, sobre la palabra de Dios. Los que no consideran la palabra de Dios son los que construyen sobre la arena. Pero cuando vienen los problemas, vienen las situaciones difíciles, el desempleo, la enfermedad, los momentos tal vez de angustia, de temor, no tienen cimientos y salen corriendo. Y la ola azota, el viento sopla recio y la derrumba. Entonces, nosotros tenemos que ser parejas que, tomados de la mano de nuestro cónyuge, ¿verdad?, busquemos a Dios, leamos su palabra. Luego, nosotros debemos planear un futuro más sólido, sin importar cuán fuerte sea la tormenta. Es decir, ya que tú has decidido creerle a Dios, leer su palabra, buscar la manera de cada día aprender más de ella y vivirla, puedes entonces tener desafíos más fuertes, por decirlo así. Tú puedes ir avanzando con toda la confianza de que vengan los problemas que vengan, nunca te van a derrumbar. No van a derrumbar tu matrimonio porque Dios está contigo, que es lo más importante. ¿Por qué? Porque tú le estás creyendo a Él. No estás poniendo tu confianza en ningún otro consejo. Amén, familia. El desafío de esta semana es: toma el compromiso de leer la Biblia todos los días. Recuerda que el amor no es una emoción, es una decisión y es algo que tú debes de fijarte y de llevar a cabo. Así que comprométete a leer la Biblia todos los días. Y como también dice el siguiente desafío, si tu cónyuge está dispuesto, pregúntale si quiere comprometerse a leer la Biblia contigo a diario. Dile a tu pareja, dile a tu esposa, vamos a comenzar este desafío. ¿Sabes qué? Si hemos estado leyendo la Biblia, pero no lo hemos hecho a diario. Tal vez lo hacemos, pues no sé, solo los domingos que vamos a la iglesia o de repente cuando vemos los estudios. Tal vez te has propuesto crear este hábito. O tal vez ya lo hacías, pero lo has abandonado y has puesto otros hábitos por encima de este, que es el leer la palabra de Dios. Entonces, practícalo, llévalo a cabo y que se vuelva un deleite, como decía David, que se vuelva algo valioso para ti más que el oro. Amén. Vamos a orar. Amado Rey, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos que el amor también, Señor, es conocer tu palabra, es desearla, es atesorarla, Señor, es darle ese valor tan preciado, tan valioso, Señor, que no se compara al oro. Y también, Señor, gracias porque nos invitas, Señor, nos mandas a que la pongamos en obra, Señor, a que la practiquemos para poder disfrutar del beneficio de ello, Señor, de vivirla, de practicarla. Y así nosotros disfrutemos de tus bendiciones, Padre. Gracias, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Familia, te recuerdo que el día miércoles a las 8:30 de la noche se transmite la predicación del libro de Proverbios. El día jueves, la predicación del libro de los Salmos, igual a las 8:30 de la noche. El día viernes, el estudio del desafío del amor. El día sábado,
el primer libro de Crónicas y el mismo sábado a las 12 del mediodía, Familia Kids. El domingo nos vemos en la iglesia, familia, para seguir aprendiendo acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo a través del Evangelio de Lucas a las 11 de la mañana. Dios te bendiga, familia. Nos vemos el domingo.